Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar, les agradecería mucho si nos pudieran indicar en la parte de preguntas o de chat si nos están escuchando y si pueden ver nuestra pantalla, por favor. Para asegurarnos que nos están escuchando. ¿Sí? Ok, entonces nos están escuchando perfecto, entonces vamos a poder comenzar. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es la accesibilidad urbana y para ello tenemos a dos invitados. El primero es Santiago Fernández, quien es licenciado y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Planeación Urbana por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha colaborado con instituciones relacionadas con infraestructura de transporte público y movilidad peatonal, y es coordinador de desarrollo urbano en ITP, donde supervisa la estrategia de desarrollo orientada al transporte. Asimismo, hoy vamos a tener la presentación de Enrique Soto, quien es urbanista y maestro en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es responsable de la maestría de gestión urbana y políticas públicas del posgrado de urbanismo. Es coordinador general de los Congresos Nacionales de Suelo Urbano y también fue director de planeación inmobiliaria en el gobierno federal y es autor de publicaciones y artículos sobre administración de inmuebles públicos, retos sobre administración del suelo urbano en México, entre otros. Les agradezco mucho la participación y la presencia hoy con nosotros. Les recuerdo que durante toda la presentación ustedes nos pueden ir mandando sus preguntas en la sección correspondiente y al final vamos a dar unos minutos para que nuestros panelistas puedan responderles. Entonces le doy la palabra a Santiago, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la introducción. Bueno, como comentaban, ahorita voy a hablarles del concepto de accesibilidad urbana y vamos a pensar también en algunas aplicaciones. Mi presentación es muy general, tiene dos partes principales que están quizás un poco mezcladas, pero esa es la idea, que después de esta presentación de 20 minutos se queden con una buena idea de qué es este concepto de la accesibilidad urbana, cuál es la teoría que está detrás de él, y algunas aplicaciones que podrían ustedes utilizar en sus ciudades o que pensamos que se podrían incorporar en nuestras políticas de planeación urbana. ¿Qué es la accesibilidad urbana? ¿Regreso? Está para acá porque casi no se escucha. Aquí seguimos, tenemos un pequeño problema técnico. Y estamos de vuelta. Bueno, la accesibilidad urbana, según Kevin Lynch, un urbanista norteamericano del siglo XX, se podría definir como el valor fundamental de la vida urbana. Este valor se refiere más bien al potencial de las personas para acceder y participar en las oportunidades que existen en la ciudad. Por otro lado, es el potencial de las empresas para acceder a consumidores, socios, insumos y todo este tipo de destinos y personas que le permiten generar ganancias. Es un concepto relacionado con el derecho a la ciudad porque justamente se relaciona con este potencial para participar en el espacio. Y es importante no necesariamente confundirlo con la accesibilidad universal, aunque están claramente relacionados. La accesibilidad universal se refiere más al diseño con las personas que tienen alguna discapacidad. Este concepto es mucho más amplio y se refiere más bien a ese potencial de oportunidades para la interacción. Si pueden ver en esta imagen, estas figuras que ven alrededor de esta personita, es el área que puede cubrir esta persona en diversos modos de transporte, trasladándose 15 minutos. Entonces pueden ver, por ejemplo, que su accesibilidad caminando 15 minutos, pues tiene todas estas oportunidades dentro, ¿no? Todas estas son oportunidades que son accesibles para esta persona. Y por otro lado, si quizás pensáramos en otro modo como el metro, pues este metro o el transporte público nos ayuda justo a extender esta accesibilidad y conectarnos con oportunidades más allá. Si pensamos cómo surge este concepto, nos podemos ir hacia cómo se ha tratado el tema del transporte, la movilidad, el desarrollo urbano a lo largo de las últimas décadas. Se podría decir que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, hasta quizás finales del siglo XX, diría, pensábamos solamente en transporte, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos entonces de una política enfocada en el transporte? Pues mejorar la velocidad y la capacidad. Entonces pensamos en acciones que son como incrementar la oferta, cada vez más vialidades, cada vez más estacionamiento, cada vez mayor velocidad o limitar el acceso de las vías para que podamos ir más rápido. Sin embargo, vemos que estas acciones de movilidad no necesariamente son sostenibles.
Pasamos a un siguiente nivel a finales del siglo XX, gracias a organizaciones bueno, como ITDP, como WRI y GIZ, por ejemplo, que han estado impulsando un nuevo paradigma de movilidad que considera a las personas en el centro, ¿no? Entonces cambiamos este concepto a mover personas en vez de vehículos, y esto cambió las acciones que tomamos de política pública. Por ejemplo, ahora estamos pensando en mejorar los modos públicos y privados, ya no solamente la velocidad, sino pensar en la movilidad activa, la peatonalización, el ciclismo y otras formas de movilidad. Entonces, esto le llamamos acciones de movilidad sostenibles y se podría decir que es el paradigma en el que estamos actualmente. Las ciudades como la Ciudad de México, en la que nos encontramos actualmente, por ejemplo, hoy en día tiene una Secretaría de Movilidad, cuando hace 20 años era una Secretaría de Transporte. Lo que ahora nosotros proponemos es que el concepto de movilidad sigue siendo bastante limitado. Tenemos que evolucionar hacia un concepto de accesibilidad. ¿Por qué? Pues porque en realidad nadie se quiere mover, ¿no? Nosotros no nos estamos moviendo simplemente por el placer, aunque sí existen ciertos viajes que se realizan por el placer de moverse, pero en realidad siempre estamos moviéndonos con un objetivo, y ese objetivo es llegar a algún lugar, algún destino que nos genere un valor o satisfacer alguna necesidad. Cuando pensamos en un paradigma de accesibilidad, primero que nadie estamos pensando en acciones que no son relativas a la movilidad, sino que consideran otros elementos como el uso de suelo, dónde están las cosas. Podemos todos pensar entonces en mejorar todos los modos y en reducir distancias, ¿no? Tenemos una batería de opciones de política pública mucho más amplia. ¿Por qué? Porque en realidad son muchos elementos que inciden en nuestro potencial para llegar a las oportunidades. No solamente, en primer lugar, soy yo, ¿no? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Con qué facilidad me puedo mover? ¿Cuál es mi edad? Si tengo hijos. Todo esto genera costos o beneficios para que yo pueda moverme en el espacio y llegar a esta oportunidad, ya sea un hospital, una escuela o un parque. Por otro lado está la infraestructura de transporte, ¿no? Si existe, si me conecta de manera directa, si me conecta de manera segura, de manera cómoda o de manera viable. Por otro lado está el componente temporal, ¿no? Esto, pues, todos tenemos 24 horas al día, todos en general debemos de dormir 8 y los trabajos en general son de 8. Pues todos, seamos ricos o pobres, tenemos esas limitaciones temporales. Pueden ver que todas estas están ligadas, ¿no? Al final del día el tiempo que tengo disponible va directamente relacionado con la posibilidad del sistema de transporte para conectarme rápidamente. Pero este es un elemento que generalmente se deja fuera y es el uso de suelo y la ubicación de los destinos. En realidad tenemos que pensar en todo esto de una manera integrada para garantizar que lo que estamos generando es aumentar el potencial para acceder a las oportunidades. No, el uso de suelo se refiere a dónde están ubicadas las cosas, la vivienda, los servicios, el comercio, las clínicas, por ejemplo. Entonces tenemos que coordinar las dos cosas, no solamente cómo ponemos la línea de transporte, sino dónde ubicamos nuestros destinos en la ciudad. Entonces podríamos pensar que la accesibilidad es un concepto más amplio que nos ayuda a hilar varias áreas de política pública que tradicionalmente se consideraban de manera desconectada, ¿no? Por un lado tenemos la política de transporte, cuyo objetivo es facilitar la movilidad. Por otro lado tenemos la política social, que busca la inclusión social, y la planeación espacial, que en general se ha involucrado con la proximidad física. Sin embargo, en estas intersecciones de política pública es donde encontramos estos nichos que los planeadores urbanos tenemos que explotar. Por ejemplo, el transporte y la planeación espacial nos generan conectividad, la política social y la política de transporte nos genera el transporte inclusivo, y la planeación espacial y la política social nos genera la vivienda inclusiva. Y la intersección de todas estas áreas, no solamente estas tres, sino hay más, se podría decir que es la accesibilidad. Y por supuesto, todo va inmerso en un criterio fundamental que debe ser la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque lo importante es que no solamente generar acceso, sino garantizar que este acceso sea sostenible. ¿Qué nos referimos con sostenible? En general, a mí me gusta esta definición porque se me hace que es bastante clara, ¿no? Podemos hablar de un desarrollo urbano sostenible, discúlpenme, cuando se provee el máximo nivel de acceso sin afectar que las siguientes generaciones puedan disfrutar al menos del mismo nivel. Por ejemplo, cuando seguimos haciendo autopistas y cada vez disminuye la velocidad en las vías, no estamos posibilitando que las siguientes generaciones que compren un auto tengan el mismo nivel de accesibilidad, es decir, que puedan llegar al mismo nivel de destinos al mismo tiempo. Al contrario, ¿no? Y tampoco es suficiente pensar en esta, digamos, equidad intergeneracional, ¿no? Que no estemos dañando las posibilidades de las siguientes generaciones, sino hay que pensar en los grupos que actualmente ocupamos el espacio y cómo nuestras políticas de transporte y movilidad tienen que al menos garantizar que no se afecten las posibilidades de otras personas para disfrutar, de nuevo, al menos del mismo nivel de accesibilidad. Entonces, bueno, cuando hablamos de sostenibilidad y este concepto de equidad, el primer punto que se pone de relieve es el tipo de modos y el tipo de infraestructura que vamos a apoyar.
Cada modo en realidad genera costos de diferentes tipos, ya sea por contaminación, costo monetario o costo en espacio. Y hay modos que simplemente son mucho más eficientes. Quiere decir que pueden mover muchas más personas en el mismo tiempo, que pueden mover muchas más personas por menor contaminación generada. Entonces tenemos que enfocarnos en estos modos porque simplemente es la manera más eficiente de aumentar la accesibilidad de manera sostenible. Sin embargo, ¿qué hacemos con este concepto? ¿Qué hago con él? ¿No? Sigue siendo demasiado abstracto. Lo que les vengo hoy a proponer es que existen ya ciertos indicadores, ciertas formas de medir esta accesibilidad. En el nivel más básico, se podría decir que podemos medir la conectividad, el uso de suelo, a través de este tipo de medidas que ven a la derecha. La derecha es este cochecito, se puede ver el área que puede cubrir en un tiempo determinado y comparado con lo que puede cubrir una persona. Podemos pensar en los destinos que se encuentran dentro de estos rangos de tiempo y generar medidas cuantitativas para que nos den una idea de la accesibilidad. Por supuesto, estas medidas tienen limitaciones y tienen que tomarse con criterio, pero pues son un paso hacia adelante en poder pensar al menos en dos sistemas desconectados, que es el transporte y el uso de suelo. Por ejemplo, si en la primera imagen que podemos ver una accesibilidad de 10 minutos, pues vemos que ninguno de los puntos, ninguno de los destinos se encuentra dentro, entonces la accesibilidad se debe hacer. Y si, por ejemplo, me voy hacia la última imagen de donde ya estoy moviéndome media hora, vemos que se encuentran 3 puntos dentro de ese rango de 30 minutos. La accesibilidad, como un indicador de oportunidades acumuladas, es 3. Para ilustrar un poco mejor este punto y ver cómo se aplica a la ciudad, en ITDP hicimos un ejercicio de calcular generamos una calculadora de accesibilidad utilizando datos abiertos y bueno, les voy a mostrar un poco este concepto, cómo funciona. Ahorita ustedes ven este punto azul en la calle de Reforma, ¿no? Que es realmente como el centro económico de la Ciudad de México. Caminando 15 minutos a pie puedo alcanzar más de 50,000 trabajos, entonces podemos ver que es una accesibilidad bastante grande. En 45 minutos llego casi medio millón de trabajos, ¿no? Esto es un mercado de trabajo de los más importantes de América Latina y aquí es donde podemos ver también por qué esa zona es tan valiosa, ¿no? Porque tratándolo muy poco puedo accesar a muchas oportunidades económicas. Por otro lado, para comparar, tenemos el transporte público. Por ejemplo, pueden ver que en esos 15 minutos ya puedo accesar al transporte del Metrobús y ya puedo accesar a 10,000 trabajos más en ese mismo tiempo. Y si me voy a los 45 minutos, llego a casi 1.6 millones de trabajos, ¿no? Gracias a que el sistema de transporte me está conectando con el metro, con el sistema de Metrobús, y puedo acceder a un área mucho más amplia donde se localizan mucho más destinos. Otro caso interesante es el de Santa Fe. Cuando se conozca la Ciudad de México, Santa Fe es uno de los nuevos centros de negocios que se han ido desarrollando, está en las afueras, tiene muy mala conectividad. Pues no solamente decir que tiene mala conectividad, sino que podemos realmente calcular que tiene muy mala accesibilidad. Y les voy a poner un ejemplo. En esos 15 minutos en Santa Fe, a pesar de que hoy en día es una zona que tiene bastante valor del suelo, se pueden alcanzar 10,000 trabajos, ¿no? Es una quinta parte de lo que podríamos alcanzar en Reforma, y en 45 minutos solamente 60,000 trabajos. Entonces ahí podemos evaluar, ¿no? Esa diferencia en accesibilidad. Y por otro lado, el transporte público, que es una de las herramientas para paliar estas desigualdades espaciales en la accesibilidad, es muy escaso en esta zona. Solamente hay autobuses y no hay transporte masivo. Entonces, en esos 45 minutos, solamente puede llegar a 100,000 trabajos. No solamente, entre comillas, por supuesto. Pero aquí podemos visualizar justamente esa disparidad. Y por ejemplo, siempre me gusta comparar con esta zona que se llama San Rafael, al norte de la zona de la Ciudad de México, que es una zona de muy bajos recursos, donde hay muy baja actividad económica. Y bueno, pueden ver que ustedes en 15 minutos pueden alcanzar solamente 140 empleos formales, lo que pues es relativamente poco. En 45 minutos solamente 2,500 trabajos, ¿no? En realidad no hay muchas oportunidades para las personas ahí. Pero ¿qué pasa si le agrego un sistema de transporte público de calidad que justamente pasa por ahí una ruta de tren suburbano que funciona bastante bien? Podemos ver que en esos 45 minutos podemos llegar a 260,000 trabajos, más del doble de lo que podemos llegar en Santa Fe, a pesar de que esta es una zona que tiene un uso de suelo bastante bajo. Entonces esto nos ayuda a visualizar cómo el sistema de transporte nos conecta con estas oportunidades, y si lo aprovechamos de manera inteligente y lo integramos con cómo están distribuidas las actividades en el espacio, podemos generar estrategias que mejoren la accesibilidad de una manera mucho más sostenible. Esto también lo podemos calcular a nivel metropolitano. Este es un ejercicio que hicimos para cada uno de esos hexágonos. Calculamos cuántos trabajos se pueden alcanzar a 30 minutos caminando.
y ya podemos generar mapas hasta cierto punto regionales que nos den una idea de la disparidad, de las continuidades y dónde están igual estos lugares con una accesibilidad que esté por debajo de normal, o lugares que tengan excelente accesibilidad. Y bueno, por ejemplo, ustedes pueden ver abajo de la M de la Ciudad de México que hay una línea donde cambia muy abruptamente la accesibilidad a pie. Esto se debe a que aquí hay una autopista urbana, ¿no? Entonces también nos puede ayudar a calcular cómo nuestra misma infraestructura nos puede perjudicar la accesibilidad para otros modos. Y por eso es necesario evaluarlo. Otro ejercicio interesante que hicimos es calculamos cuántos trabajos se pueden llegar en automóvil con y sin congestión. Por un lado, sin congestión podemos llegar, por ejemplo, a casi 3.5 millones de trabajos de una gran parte más de 2.5 millones de trabajos de una gran parte del centro de la ciudad. ¿Por qué pasa a las 8 de la mañana cuando todos nos queremos mover al mismo tiempo? Pues la accesibilidad se reduce considerablemente. Y este es el problema al que me refería antes con el tipo de modos que estamos priorizando. El problema con el automóvil es que definitivamente da una excelente accesibilidad, tiene mucha capilaridad, nos ayuda a cubrir áreas muy grandes, pero es muy limitado. ¿Por qué? Porque ocupa mucho espacio. Y si todos lo queremos usar en una ciudad densa, pues no nos va a dar la máxima accesibilidad posible, tan sencillo como eso. Tenemos que pensar en otros modos cuya accesibilidad no disminuya de manera tan drástica cuando todos lo debemos usar. ¿Qué está pasando en otras ciudades alrededor del mundo? Pues ellos ya se están moviendo hacia utilizar este tipo de indicadores en su política pública, ¿no? El típico caso de Singapur, que es una de las ciudades que siempre ha estado, digamos, en la punta de lanza de la planeación urbana y de la coordinación de transporte y uso de suelo. Ellos ya en su nuevo plan que presentaron el año pasado, se ponen objetivos puramente de accesibilidad y medidos como en la forma que les estoy mostrando, ¿no? Con medidas de oportunidades acumuladas. Ellos se proponen a crear para 2040 que toda la ciudad se componga de pueblos de 20 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que se localicen en la ciudad puedan acceder a los servicios básicos en transporte sustentable en menos de 20 minutos. Y por otro lado, se proponen ellos generar una ciudad de 45 minutos. Y esto se refiere a que el 90% de los trabajadores pueda acceder me parece que es al 90% de los trabajos en 45 minutos. Entonces ellos ya están diseñando sus políticas para moverse hacia ese nivel. Y tienen políticas tanto de transporte como de uso de suelo, como de subsidios al transporte y una serie de estrategias para poder llegar a este objetivo. Otro caso también, uno de los países que tiene una muy buena tradición de planeación urbana, que es Australia, también está generando y incorporando este tipo de medidas a sus planes regionales. Al menos sus dos ciudades principales, Sydney y Melbourne, se han puesto este tipo de objetivos. A la derecha en la imagen ven el plan de la región de Sydney, y ellos están proponiendo que para 2040 2/3 de las personas puedan acceder a los centros de trabajo en 30 minutos. Y una vez que se ponen este tipo de objetivos, surgen una serie de estrategias que quizás no eran obvias, ¿no? Antes, como les mencionaba, en el paradigma anterior hubiéramos pensado, bueno, hacer muchísimas autopistas para que todos podamos llegar rapidísimo. Pero bueno, la verdad es que ellos ya se dieron cuenta que no, y están más bien pensando en dónde se van a ubicar. Y su objetivo ya no solamente el transporte, sino generar nuevos centros de atracción de negocios y nuevos centros económicos. Finalmente, tengo unas conclusiones de que consiste un enfoque de accesibilidad. En primer lugar, tiene que balancear cómo se mueven los bienes y las personas. Esto tiene que considerar la justicia y la equidad de que todos tenemos el derecho al espacio, ¿no? Y nuestra accesibilidad y nuestro, entre comillas, derecho para llegar a un destino no debe de afectar los derechos de otras personas para hacerlo. Esto lo menciono porque muchas veces cuando priorizamos ciertos modos como el auto, es justamente lo que se genera, pues hay un gran porcentaje de la población que no puede acceder a ese modo de transporte y quedan excluidos, y a medida que invertimos más en él, quedan cada vez más excluidos. Por otro lado, tenemos que maximizar la eficiencia de ese movimiento, tomando en cuenta los costos privados e indirectos de la movilidad. Esto quiere decir que cada quien pague lo que le cuesta a la sociedad moverse, ¿no? Si yo utilizo el espacio por estacionarme, pues tengo que pasar por él, no hay razón por la que tenga que pagar por él, no hay razón por la que deba ser gratis. Igual que si yo me subo a un autobús, pues tengo que pagar ese costo. Podemos después evaluar si hay ciertos grupos que deban de ser subsidiados o que tienen que recibir ciertas ayudas, pero de una manera general no vamos a alcanzar un sistema de transporte eficiente a menos que cada quien pague, como dice, que cargue su propio peso. Por otro lado, tenemos que considerar una variedad de opciones, no solamente algunos modos.
Esto es porque se potencia mucho la accesibilidad cuando combinamos. Por ejemplo, si una estación del metro es extremadamente caminable o es muy fácil conectar a una bicicleta, pues expande mi posibilidad de oportunidades que puedo llegar en el mismo tiempo. Entonces, hay que pensar en estas estrategias de combinación. Por otro lado, hay que minimizar los costos de viaje y las distancias. ¿Cómo realizamos esto? Pues favoreciendo la densidad, ¿no? Hasta cierto límite, favoreciendo usos de suelo mixtos, favoreciendo que la ubicación de los servicios esté bien planeada de manera estratégica con la vivienda y esta población a la que deben de servir. Por otro lado, bueno, como les mencioné, es necesario tomar una perspectiva social, espacial y ambiental, no solamente de movilidad. Y otro elemento fundamental es dar información. Muchas veces nuestra accesibilidad se limita por lo que podemos visualizar y por las rutas que conocemos. Si le damos a alguna persona más información, automáticamente estamos aumentando su accesibilidad, estamos disminuyendo ese costo de incertidumbre de si me voy por un lado, si me voy por el otro, va a llegar el autobús o no. Entonces, los podemos beneficiar mucho. Como les decía, una perspectiva de accesibilidad nos puede ayudar a coordinar distintas áreas de política pública. Algunos ejemplos son el desarrollo de todo el transporte, que corresponde coordinar la vivienda con el transporte masivo. También una política social. Muchas veces pensamos que es suficiente con mejorar los modos. No necesariamente. Hay ciertos grupos cuyas barreras para acceder son distintas, pueden ser monetarias, pueden ser físicas. Entonces, hay que considerarlos y quizás desarrollar estrategias enfocadas en estos grupos. Por otro lado, es muy importante generar infraestructura inclusiva. Un ejemplo son las ciclovías seguras para todos y todas, porque cuando no son seguras para todos y todas, pues solamente benefician a algún grupo. Estamos limitando este potencial de que les estoy hablando. Entonces, bueno, como conclusión, les propongo, ¿no?, esta proposición de que es necesario que las ciudades en Latinoamérica empiecen a medir y ponerse objetivos de accesibilidad. Y con ese pensamiento termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora pasaremos a la presentación que nos tiene Enrique. Solo un segundo en lo que ponemos tu presentación. Listo, Enrique. Cuando gustes. Bien, gracias. Bueno, muy buenos días. Yo voy a enfocar, desde luego, a complementar lo que ya ha venido comentando Santiago. De luego, la importancia, tradicionalmente considerábamos, digamos, el tema de la movilidad como un tema de transporte y de vialidad. Este concepto se ha venido transformando, como ya comentaba Santiago también, hacia la posibilidad de poder darle acceso, digamos, desde luego, a las personas en términos de las oportunidades que se puedan generar dentro de la ciudad. Y la importancia es, de luego, pensar desde por qué, digamos, por qué se mueve la gente. Bueno, el objetivo tiene que ver con, de mi presentación, sobre todo enfocado hacia el tema de los instrumentos de ordenamiento territorial, pensando en aquellos mecanismos, instrumentos que se tienen particularmente desde el Estado, del gobierno, para poder regular el uso de suelo. Cada país tendrá su forma, digamos, de definirlos. En México, muchos de ellos se les conoce como programas de desarrollo urbano. ¿Y cómo incide, desde luego, ese tema en la movilidad urbana? Parto un poco de esta idea a manera, digamos, de provocación. En un instante lo voy a comentar con más detalle. Que el tráfico, tradicionalmente pensamos que el tráfico o el tránsito en las ciudades tiene que ver con el funcionamiento, tiene que ver con que la capacidad, digamos, de las vialidades se reduce por la cantidad de vehículos. En parte, desde luego, esto es cierto. Sin embargo, también tendríamos que ir pensando en cómo incide, desde luego, el ordenamiento territorial o los usos de suelo en la movilidad en las ciudades. De tal forma que, en ese sentido, mi propuesta es cambiar, digamos, el enfoque hacia observar la movilidad también desde el tema de las rentas del suelo. ¿Qué pasaría? Desde luego, ya se comentaba, la movilidad es un derecho, es un factor que puede ser de inclusión para todos los ciudadanos de una comunidad, pero también la falta de digamos, estos mecanismos de accesibilidad también pueden ser un factor muy importante de segregación social. No necesitamos poner bardas, no necesitamos poner otro tipo, digamos, de bordes en el espacio público, simplemente aunque no haya transporte, reducimos, desde luego, las oportunidades o la capacidad de la gente para poder acceder a mejores condiciones de vida, como ya comentaba hace un instante Santiago. La movilidad de unos, desde luego, se convierte en la movilidad de otros.
nosotros, ¿no? Vivimos normalmente en nuestros países latinoamericanos, estamos en condiciones siempre de escasez de recursos, desde luego, tenemos que ser cada vez más inteligentes en tomar las decisiones para ocupar esos recursos que nos pertenecen a todos. Me refiero particularmente al caso cuando los gobiernos optan, digamos, por o toman decisiones para orientar recursos públicos a la construcción de más vialidades. Esto, desde luego, juega un papel o favorece, digamos, el uso del automóvil, reduciendo la movilidad de los otros, ¿no? Particularmente como ya señalaba Santiago hace un instante, las políticas, digamos, de, por ejemplo, segundos pisos en las ciudades de construcción para favorecer ese tipo de movilidad, reduce la movilidad para los otros, ¿verdad? Una autopista, digamos, urbana, en gran medida reduce la calidad de vida de los que viven alrededor de esas autopistas, esos segundos pisos, y difícilmente pueden pasar del otro lado. Pero también, desde luego, la movilidad tiene que ver con la conformación también de centralidades y fortalecimiento de la inversión pública en la ciudad. Nuestras ciudades, esto lo hay mucha literatura al respecto, como muchas de nuestras ciudades latinoamericanas están, la concentración de equipamientos, de las mejores oportunidades de empleo y de infraestructura están muy concentradas en las zonas centrales de las ciudades. Es decir, fuera de estas zonas centrales de las ciudades latinoamericanas, las condiciones de poder acceder a un mejor trabajo, a una educación, unas compras, se reducen. De tal forma que el ordenamiento territorial juega un papel muy importante en promover otro tipo de usos afuera. Imaginemos una ciudad, desde luego, que podamos tener, donde no importa dónde vivamos, podamos acceder de una manera muy fácil a un buen empleo, a una buena educación, a poder comprar, hacer todas nuestras actividades que hacemos o atender desde luego un tema de salud, sin tener la necesidad de poder movernos en un automóvil particular, simplemente caminando. O sea, estamos hablando de otro tipo de ciudad, desde luego. Los efectos de la falta, digamos, de la accesibilidad en las ciudades, pues tiene que ver con tres factores, desde luego, importantes. Uno de ellos tiene que ver con la accidentalidad. En el caso de México, por ejemplo, vemos cómo en los últimos años, podríamos decir que el número de personas que mueren o que tuvieron algún percance, digamos, quedaron mal, digamos, después de un accidente vial, es muy, muy superior. En algunos años ha llegado a ser hasta 7 veces mayor que la llamada guerra contra el narcotráfico en el caso mexicano. Sin embargo, nuestros recursos, nuestras decisiones las enfocamos más hacia otros temas. De ninguna forma, desde luego, estoy diciendo que no dejemos de atender ese tipo de problemas sociales, sin duda, pero hemos olvidado de mejorar los espacios públicos o la vialidad para poder movernos mejor. Y nos está ocasionando, desde luego, problemas de accidentes muy importantes, cuando menos en el caso mexicano. Desde luego, el estrés en las ciudades es muy importante, reduce nuestra capacidad de reacción ante un evento, digamos, en la calle, va reduciendo nuestra capacidad, nuestra salud. No nos morimos de estrés de manera inmediata, pero sí con el estrés acumulado, con el tiempo, desde luego, reduce nuestra calidad de vida. Y desde luego también asociado a la contaminación, que sin duda también no solamente va perjudicando el ambiente, los ecosistemas, desde luego, sino también nuestra propia salud. Entonces vemos desde luego que es el tema de atender la movilidad no es un tema de las áreas de vialidad y de transporte, tiene que ver con un tema, digamos, transversal a diferentes entidades. En términos, desde luego, la importancia también o cada vez más importante, de poner en la agenda pública la idea de poder mejorar la movilidad por la razón de que debemos de salvar el planeta. Desde luego, sabemos que la movilidad es una de las principales actividades en el mundo que genera los gases de efecto invernadero, es decir, la movilidad de personas, la movilidad de mercancías, la movilidad de bienes, incide de manera importante en los gases de efecto invernadero. De tal forma que si podemos trabajar en estos procesos también productivos, vamos desde luego a orientar mejor nuestras políticas en términos de sostenibilidad. Y un gráfico, digamos, de un estudio en Argentina
de cómo destacan en términos de el uso, digamos, del vehículo particular puede generar, digamos, hasta 30 veces más, digamos, que un tren, gases de efecto invernadero. Entonces, por todos lados, desde luego, se vuelve muy importante mejorar la movilidad. Un tema que nos atañe, desde luego, en una parte de nuestras ciudades tiene que ver con la desigualdad y la forma en cómo diferentes usos de suelo compiten por su localización en las ciudades. Esta gráfica que ustedes pueden ver, básicamente en el eje, digamos, donde se cruza, en el punto donde se cruza el eje X y Y, es el centro o los centros de las ciudades, y conforme nos vamos alejando del centro, los valores de suelo tienden a ser asintóticos, tienden hacia cero, valen cada vez menos. Es un fenómeno que sucede en todas las ciudades en el mundo. De tal manera que aquellos usos de suelo que tienen la oportunidad de estar mejor localizados lo van a hacer, van a pagar por encima de otros, de alguna forma compiten por esa localización. Y conforme nos vamos acercando hacia la periferia de las ciudades, vemos cómo por aquellos usos que no pueden competir, digamos, con los usos formales, también llamados asentamientos irregulares, chabolas, favelas, como queramos llamar en nuestras ciudades latinoamericanas, no pueden competir por esa localización, son los menos desfavorecidos, no solamente en términos de las condiciones de vida, sino también, desde luego, de su localización con respecto a la ciudad. De tal forma que a mayor distancia, desde luego, el valor del suelo tiende a ser más barato, pero el transporte y la movilidad no. Eso es muy importante porque en los últimos años, en muchas ciudades latinoamericanas, la idea de poder proveer de una vivienda a los sectores de más bajos recursos en nuestras ciudades, tendemos a alejarlos. Es decir, también, es muy importante también plantear desde un inicio la idea de que esta condición de darles una vivienda económica en las afueras de las ciudades genera círculos, digamos, cada vez más viciosos, cada vez más perversos en términos de promover una mayor desigualdad. Los mitos también que tenemos en gran medida, digamos, las discusiones que se han dado en los últimos años sobre aumentar las densidades en las ciudades, hacer ciudades compactas, sin duda es una idea muy importante. El aumento de la densidad mejora la movilidad urbana. En algunos estudios, en el caso mexicano, hemos visto cómo aquellas personas que logran localizarse en las zonas llamadas, digamos, de redensificación, sin duda tienden a moverse menos, tienden a tener una movilidad, llamémosle más, desde luego, como señalaba Santiago, más sostenible. Sin embargo, si estos procesos de redensificación, digamos, en las ciudades, no son para todos los sectores económicos, entonces tenemos resultados parciales de estas políticas de redensificación. En otras palabras, la redensificación o generar viviendas o ciudades cada vez más compactas, sí reduce la movilidad de los que viven ahí, pero si no son para todos los sectores económicos, entonces estamos generando solamente resultados parciales. Ya señalaba hace un instante, Santiago, la importancia de generar. Tradicionalmente tenemos para llegar de un punto de origen, de un punto A a un punto B, tenemos diferentes formas de movernos, ¿verdad? La falta de una política de Estado, de poner en la agenda pública el ordenamiento, digamos, de todos estos modos de transporte, hacen que el transportista, el derrotero, como le queramos llamar en cada uno de nuestros casos, tienda a autoorganizarse, y esto no necesariamente mejora las condiciones de la movilidad. Por ejemplo, pensemos que si tenemos, pongamos en el lugar de algún transportista que es dueño de su vehículo, que presta el servicio de transporte, sabemos que en las ciudades hay rutas de transporte que valen mucho y hay rutas de transporte público que valen menos, que valen poco. Si uno fuera dueño de un vehículo, de una concesión de este tipo, sin duda vamos a buscar estar en aquellas rutas que valen más. Y eso, si no hay una rectoría del Estado y se lo dejamos en la autoorganización de las organizaciones de transportistas, lo único que vamos a generar es más caos. No va a haber articulación en los diferentes modos de transporte. Lo que se ha buscado, desde luego, en muchos casos es la idea de conformar centros intermodales. No pensemos de ninguna forma en estos grandes centros de transferencia modal
que ocurren en muchas ciudades en el mundo, podemos pensar en centros de transferencia modal a la escala del caso que nos corresponda. Vamos, simplemente un lote, un predio, donde la gente pueda llegar de un modo de transporte público y subirse a otro de mayor alcance, ya estamos logrando cuando menos algún tipo de avances en articular todas estas asociaciones que se conforman para ofrecer el servicio de transporte público. Bueno, ¿qué podemos hacer en medio de toda esta enorme complejidad, como también ya lo comentaba Santiago? Algunas ideas, desde luego, desde el tema de la planificación urbana, podemos en términos, pensar desde luego en que nuestras ciudades deberían tener más y mejor espacio público. Pensar desde luego en mejorar las condiciones de movilidad, particularmente desde la idea del peatón, desde luego después de las bicicletas y después otros modos de transporte público y desde luego el transporte privado. Mejorar las condiciones de seguridad pública, hacer que moverse en la ciudad se vuelva una experiencia agradable. Esto implica desarrollar aceras, desarrollar banquetas bien iluminadas, seguras, incorporar temas desde luego de diseño urbano en el espacio público para todos los sectores, no solamente, o sea, para todos los géneros que se mueven desde luego en nuestras calles. Generar programas intensos de actividades recreativas, culturales, deportivas, o sea, subirlo, tener esos temas en la agenda pública. Aquí citando a Jan Gehl, desde luego, no solamente que la gente llegue a los espacios públicos, sino buscar que permanezca, ¿verdad? Que pueda generar esas condiciones de lazos para que se pueda generar una experiencia agradable en moverse en la ciudad. Ya señalaba hace un instante Santiago también la importancia de que desde nuestros instrumentos de planificación urbana podamos fortalecer las capacidades de los gobiernos para poder y actualizar y mejorar nuestros instrumentos de ordenamiento territorial para promover la diversidad de usos de suelo. Esto no es un tema sencillo de resolver. Todavía hay muchos mitos alrededor de que si una licencia de construcción o de uso de suelo permite otros tipos de usos de suelo que no son compatibles, digamos, con los que se busca promover. Particularmente en el caso de la vivienda es muy común, cuando menos en el caso mexicano, los gobiernos locales todavía tienen estas discusiones de que si una zona se permite la vivienda, debería de permitirse otro tipo de usos de suelo. Deberíamos de caminar hacia ese tipo de circunstancias. Es desde luego, qué mejor en sociedades latinoamericanas, la idea de que la vivienda no solamente se vuelve un espacio de reproducción social, sino desde luego también económico. Ese tipo de ideas fortalecen, dan una mayor diversidad en nuestros barrios, en nuestras zonas cercanas a las viviendas. Por otro lado, también promover, incentivar inversiones públicas en lo que no son los centros de las ciudades. Permanentemente, nuestra agenda pública, nuestros presupuestos van orientados cada vez más a mejorar las zonas centrales de las ciudades, en términos, digamos, de inversiones públicas. Se tiene que discutir, digamos, también con nuestros gobiernos para la idea de poder fortalecer otras centralidades. Eso significa también mejorar la accesibilidad en otras partes de la ciudad para que también se puedan generar otro tipo de oportunidades. Establecer esquemas, sanciones a predios ociosos también, baldíos. No es una idea tampoco, vemos que también a veces los gobiernos locales no les gusta la idea de incrementar los impuestos o de castigar ese tipo de predios. Si la ciudad hace inversiones públicas para que todos las usemos y algunos propietarios no pueden o no quieren desarrollar sus predios, simplemente están subutilizando esa inversión pública que estamos haciendo todos. Ya señalaba también en un instante Santiago, mover más gente, no más autos. Promover la idea de que cambiar, digamos, este paradigma, desde luego, usar el automóvil particular. Ahí señalamos algunas ideas, establecer esquemas que promuevan intermodalidad, ya lo comentábamos, mejorar condiciones de seguridad, confort y tarifas, transitar el esquema de llamado hombre-camión, un sistema de pago integrado, incluso también mejorar las condiciones de los propios operadores de transporte. Nos olvidamos también de ellos, ¿no? Nos olvidamos de que un operador de transporte público puede pasar varias horas en su unidad
cuando muchos de nosotros, si tenemos alguna necesidad, nos paramos tantito de nuestro lugar de trabajo, de la computadora, para hacer otras actividades. Ellos tienen que estar pegados a un volante muchas horas y a veces nos olvidamos de generarles también mejores condiciones para su operación. Integrar tecnologías limpias en las unidades de transporte, bueno, ya se ha venido caminando, ya se ha venido platicando de esos temas. Desincentivar su transporte privado también a través de este tipo de mecanismos, ya depende de cada ciudad a partir de la normatividad que tenga para cada uno de ellos. Y finalmente, desde luego, un tema de lograr una mejor gobernanza. Repetimos el esquema de transitar de hombre camión a hombre empresa, pensando en la idea de que si le podemos mejorar las condiciones también de, digamos, particulares de los conductores, en el caso mexicano, cuando por muchos años, ahora la Ciudad de México ya cambió su ley de movilidad a la circunstancia de que ya no hay hombres camión, sino más bien hombres empresa, pero eso no pasa en todo el país, por lo menos en el caso mexicano. Lo más probable es que el conductor de un transporte público salga a competir contra otros conductores de transporte público por el pasaje. Eso significa ir a altas velocidades, bajar a la gente en tercero o cuarto carril, todas esas condiciones, desde luego, que no generan confort. Es decir, con pequeños cambios, digamos, en términos, digamos, administrativos, se pueden lograr muchas cosas. Esto, desde luego, pensamos que puede tener un costo, o a veces creemos, o el mito es de que tiene un costo político. Podría suceder a corto plazo, pero a largo plazo ganamos todos. Fortalecer las capacidades también de los gobiernos locales, pero también de los ciudadanos, a exigir mejores condiciones en términos de los servicios. Bueno, desde luego podríamos hablar muchas más actividades. Yo hasta aquí lo dejo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, y gracias, Santiago. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, por lo que les agradecemos a todos nuestros participantes que nos puedan hacer llegar sus preguntas en la sección correspondiente, de manera que aprovechemos que nuestros ponentes están aquí y nos van a poder hacer las respuestas, nos pueden dar las respuestas a estas preguntas. Algunas que ya han llegado y que les agradecería que ustedes nos las puedan responder es: ¿cuál es el mejor mecanismo para que la sociedad pueda exigir a las autoridades una mejor accesibilidad en las ciudades? ¿Cuáles ustedes consideran que pudieran ser las? Bueno, un primer mecanismo es exigir información. O sea, no podemos, desde luego, saber dónde estamos y si las acciones que se están planteando, digamos, desde el Estado, desde cualquier tipo de gobierno, va a generar realmente efectos, buenos efectos, ¿no? El tema la idea de poder construir bases de datos, de poder construir información y de que se pueda monitorear y de que esta información sea accesible y esté disponible para todos, desde luego podría ser un primer paso. Un segundo, desde luego, tiene que ver con la idea de poder convertir la movilidad. Bueno, ya no sucede en todos los casos, depende de la normatividad. Ya señalaba Vicente Santiago la importancia de que la movilidad sea un derecho. Tenemos derecho a movernos de una manera segura, a movernos de una manera sostenible. Si esto no sucede, generar los mecanismos, digamos, para poder, llamémosle, digamos, denunciar o castigar, desde luego, a las autoridades y poder generar ese tipo de mecanismos. No es, desde luego, sencillo, pero sin duda tiene que ver con la organización de la sociedad civil. Muy importante. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es: ¿cuál es la relación entre la desigualdad y la mala accesibilidad? Bueno, se podría decir que en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Esa desigualdad en el ingreso simplemente muchas veces va íntimamente relacionada con esta desigualdad en la accesibilidad espacial, ¿no? Entonces, como mencionaba Enrique, muchas veces en la tierra más barata se localiza en las afueras de las ciudades. Esto naturalmente va relacionado a que es barata porque no tiene accesibilidad, pero las personas se localizan ahí porque no tienen otra opción. Justamente hay que pensar en cómo
tenemos que diseñar estrategias para paliar esta desigualdad espacial, ¿no? No solamente esta desigualdad en el ingreso, y las dos cosas actúan en el mismo sentido. Por ejemplo, si le mejoramos a una comunidad de escasos recursos la accesibilidad, naturalmente vamos a ampliar sus posibilidades de oportunidades económicas o educativas, por ejemplo. Entonces yo creo que, como dices, dos caras de la misma moneda, y pensar en uno nos tiene que remitir al otro. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que nos dice, ¿por dónde empezar el cambio en México? Hace referencia exclusivamente a México, pero digamos un poco a la visión en Latinoamérica a nivel de gobierno local hacia estas acciones de accesibilidad. Pues creo que hay muchas formas para avanzar en este sentido, ¿no? Ahorita el que yo les propongo es empezar a medir la accesibilidad y empujar a los gobiernos locales a generar este tipo de indicadores. Porque una vez que ya tenemos los indicadores, nos podemos poner metas y evaluar que nuestras acciones estén moviéndonos hacia realmente condiciones de mayor accesibilidad. Pues creo que ese sería el primer paso. Ok. Un poco relacionado, acá también nos preguntan. Un segundo. Un segundo para poderla leer completa. ¿Cuáles serían algunos mecanismos o instrumentos para medir, digamos, o tener como esta información sobre transporte público privatizado e informal que pueda ayudar a poder identificar cuáles son las medidas hacia mayor accesibilidad? Bueno, sí, definitivamente la información del sistema concesionado informal y semi-informal es un tema muy importante, ¿no? Dado que gran parte de los viajes en las ciudades en Latinoamérica se realizan en este sistema y no contamos necesariamente ni el gobierno, a nivel de gobierno local, mucho menos la sociedad, con la información de dónde están las rutas, dónde están las paradas y y cómo el sistema está conectado. Sin embargo, hoy en día ya tenemos muchas herramientas para mapear este tipo de sistemas. Hay muchos ejercicios como el Mapatón en la Ciudad de México. Yo creo que otras ciudades en Latinoamérica tienen ejercicios similares, lo cual simplemente ya con teléfonos portátiles y localizadores de GPS podemos tener una muy buena idea del sistema. Entonces yo creo que eso es un cambio muy interesante. Ok. Otra pregunta, nos dicen, ¿qué opinan de la integración del transporte o para tránsito, triciclos motorizados, autos colectivos con sistemas formales de transporte masivo para cubrir áreas donde no llegan otros modos por la falta de infraestructura urbana? O sea, refiriéndose a los asentamientos irregulares. Bueno, desde luego, si el gobierno no cubre, digamos, esa necesidad de movilidad, particularmente en el caso de asentamientos irregulares, sin duda la gente se va a autoorganizar para poder resolver esta necesidad. Sin embargo, tendrían que ser medidas que con el tiempo tendrían que fortalecerse de otra manera, mientras se vaya consolidando, desde luego, la condición de los asentamientos informales. Pensar que va a seguir, que con los años se puede continuar con el mismo sistema. Estoy pensando en el caso mexicano, digamos, muchas veces esas motos, taxis y otro tipo de sistemas que pues pueden resolver una necesidad a largo plazo, pero a mediano y largo plazo, o ya viajes, digamos, de mayor trascendencia, sin duda tiene que haber exigirle desde luego al Estado que genere mejores mecanismos. Ok, y un poco relacionado con esta parte, nos preguntan cuáles son los retos que ustedes identificarían para que los gobiernos usen métricas de accesibilidad como un instrumento de planeación en las ciudades de Latinoamérica. Bueno, el primer reto es la disponibilidad de información, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales problemas. En realidad, hoy estamos en un cambio muy interesante porque esta información es cada vez más accesible. Como mencionábamos hace un momento, esta información, por ejemplo, del sistema de transporte informal, ya tenemos los mecanismos para generarlo con cierta costo-eficiencia. Lo mismo la información de las redes de transporte y lo mismo que la información de la ubicación espacial de las cosas. Entonces, yo creo que ahorita la principal barrera se está convirtiendo en voluntad política, porque ya contamos con las herramientas, que generalmente son abiertas y de bajo costo. También contamos con las maneras para generar la información. Simplemente falta dar el paso para
generarla y analizarla. Entonces, muy bien. Otra pregunta interesante es, ¿cuál es el impacto positivo o negativo de las plataformas digitales tipo Uber, que están creciendo no solo en las ciudades de Latinoamérica, sino en todo el mundo, para la accesibilidad urbana? Bueno, estas plataformas también han surgido, han tenido la oportunidad de surgir en gran medida yo digo que ojalá tengamos un mal transporte público, es pésimo. Surge por esa necesidad, desde luego. La gente, desde luego, las usa porque hay primero esa condición. Yo no diría si es bueno o malo, yo lo que diría es cómo lo hacemos para que todo el transporte público debería de ser lo suficiente, debería de ser de buena calidad para no tener que estar utilizando otro tipo de mecanismo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué hacer para emparejar las leyes de movilidad con la tecnología en este contexto? Pues esa es una pregunta compleja, pero creo que tiene una solución muy clara. Simplemente hay que regular mejor, ¿no? Estos nuevos sistemas de tecnología. Muchas veces los gobiernos locales se ven rebasados por estas nuevas tecnologías que se pueden desplegar de manera muy rápida en toda la ciudad y no saben cómo responder. Creo que sería un paso muy importante que los gobiernos locales vean lo que están haciendo otras ciudades en términos de regulación de estos nuevos servicios y de nuevas tecnologías y traten de generar unas regulaciones que vayan de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y que encaminen, encaucen estos nuevos servicios a sus objetivos a nivel ciudad, como puede ser mejorar la accesibilidad, mejorar la equidad, mejorar la sostenibilidad ambiental. Y podemos diseñar regulaciones que nos lleven a ese punto, ¿no? No necesariamente es prohibir, no necesariamente es dejarlos estar libres, sino encontrar cuál sería el arreglo ideal para cada ciudad. Ok, muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cuáles serían los indicadores sugeridos para medir la accesibilidad? Bueno, yo plantearía en principio el número de oportunidades, como señalaba en Santiago, el número lo que se llama el tamaño del mercado de trabajo, ¿no? De oportunidades de empleo formal, a partir de un tiempo de recorrido, ¿no? O sea, las llamadas isocronas, digamos, ¿no? O sea, podría ser un primer planteamiento. Particularmente el mercado laboral, porque es el principal, digamos, destino de trabajo, destino es en casi todas las ciudades. Otro, desde luego, que tuvieran que ver con equipamientos y servicios básicos, o sea, todos que quepa, digamos, dentro de ese tipo de condiciones. Hay algunas otras formas, desde luego, de medir la accesibilidad en función de la disposición de infraestructura vial. Digo, ahí está los DEPMAP y Syntax, hay muchas metodologías, pues, pero yo plantearía que el principal indicador, ya también mencionaba Santiago, tendría que estar en cómo la movilidad o los sistemas de transporte público pueden ofrecer acceso a mejores oportunidades y una calidad de vida. Eso sería el principio. Okay. En ese sentido, otra pregunta, nos dicen qué se necesita o se necesitaría para replicar áreas como Reforma, en el ejemplo que dio Santiago, para la Ciudad de México en términos de la accesibilidad. Bueno, con más de una reforma es difícil que tengan las ciudades, desde luego, pero sí, sin pensar que un primer factor es tener que estar acompañado de un mejoramiento de la accesibilidad en toda, es decir, hay zonas en las ciudades que aunque le cambien la normatividad de uso de suelo para generar otro tipo de usos, si no hay las condiciones de accesibilidad y de acceso, digamos, también a otro tipo de servicios, no se van a dar. Es decir, tiene que haber toda una rectoría, desde luego, digamos, desde el Estado para poder fortalecer nuevas centralidades en las ciudades. Esos son trabajos, desde luego, muy complejos, de mucho tiempo también, que vayan consolidando nuevas zonas en la ciudad para que la gente no tenga que estarse moviendo necesariamente a Reforma o a las reformas, digamos, a las avenidas más importantes de las ciudades o de las zonas centrales de las ciudades. Ok. Bueno, y por último, una última pregunta que también está muy referida al ejemplo que sucede aquí en Ciudad de México, que quizá también valdría la pena hacer un poco de contexto para los participantes que están fuera de México.
¿Consideran que la estación intermodal de Buenavista en la Ciudad de México es un caso de éxito en términos de accesibilidad? Creo que hay que poner entre comillas éxito en primer lugar, y yo creo que en realidad no. Es una zona de que es una pelotota, ¿no? De número de personas que transfieren ahí a diversos modos. Hay líneas de metro, hay líneas de tren suburbano, hay un CETRAM, donde se convergen muchas líneas de autobús, metrobuses, al menos 2 líneas. Y bueno, se puede imaginar el desastre que es, y es justamente una zona donde no se está coordinando la accesibilidad con el espacio físico, con el espacio público o con la densidad poblacional y de negocios o cualquier tipo. Si ustedes van ahorita a Buenavista, los que no conozcan, van a encontrar muchísimas personas caminando por la calle y estacionamientos alrededor. En realidad son predios vacíos que están desaprovechando una de las zonas más accesibles de la ciudad. Entonces yo al contrario diría que es una zona con muchísimo potencial, pero que para alcanzar el éxito tendría que tomar, como mencionaba hace un momento Enrique, una serie de estrategias, mecanismos y herramientas de planeación urbana para potenciar estos beneficios de accesibilidad que ya le da la infraestructura de transporte. Muchas gracias. Bueno, pues por el tiempo tenemos que cerrar ahora ya nuestro webinar. No sé si ustedes quieran decir algo para cerrar, sino ya para despedirnos. No, ya más finalmente que la importancia de que la movilidad tiene que estar más enfocada a mover a las personas que a automóviles. Muchas gracias. Parece perfecto. Muy bien. Bueno, les agradezco a ambos por estar hoy con nosotros. Igualmente agradecer la asistencia de todos nuestros participantes el día de hoy, agradecerles el haber recorrido con nosotros nuestra programación de este año, de los webinars, invitarlos a que sigan nuestra programación del próximo año, del 2020, decirles que este fue nuestro último webinar del año. Creo que lo hemos cerrado bastante bien con ustedes. Y bueno, invitarlos a que sigan con nosotros y por parte del programa de Euroclima Plus, pues les agradecemos su participación y pues felices fiestas. Muchas gracias.